Bueno, la idea hoy día es poder, como les contaba, ver cómo se formula un proyecto social para postular a fondo. Entonces vamos a mostrar un poco la creación, a partir de su creación, ejecución y medición de este proyecto social. ¿Ustedes han generado algún proyecto social para postular algún fondo? La primera pregunta. ¿No, Sandra? Yo, yo sí, ¿Sí? ¿Qué sí. tipo de proyecto, Raúl? A ver, he postulado a proyectos de fundaciones, Ujú. por un lado, y también he postulado a proyectos de la Municipalidad de Santiago. Ya. Y quedé fuera en el último postulación que hicimos para el Ministerio de Desarrollo Social, por un tema de forma, Ah, ya, perfecto. por un tema de Isabel, forma. ¿tú has postulado algún fondo con la fundación? No, ¿No? no, nosotros no, no. Ya, perfecto. Ahí pasa a ver un poquito. Perdón, que ahí sí lo conecté en mi computadora. Para saber un poco de dónde nos podemos parar. Primero mencionar, yo estaba pensando esto, es decir, formular un proyecto social es muy parecido a formar cualquier proyecto de la vida, ¿ya? Por ejemplo, súper claro, ¿ustedes en alguna vez han organizado un cumpleaños? ¿Sí? Sí, Todos, yo sí, De todas maneras, todos hemos sí. organizado un cumpleaños, ¿cierto? Entonces yo decía, a ver, cuando uno organiza un cumpleaños, el objetivo es armar el cumpleaños. Y de ahí se van desglosando distintos objetivos para ir cumpliendo esa meta que es el cumpleaños. Se van también cumpliendo distintas tareas, distribuyendo ciertas tareas también, cumpliendo ciertos plazos, obteniendo ciertos recursos y comprando materiales para poder generar ese cumpleaños, ¿cierto? Entonces, una formulación de proyecto social es muy similar a lo que uno realiza cotidianamente. Si bien es otro lenguaje, pero yo creo que todos aquí tenemos experiencia para poder nutrirnos al momento de formular uno. No es tan ajeno al final. Entonces, aquí, ¿cuál es la estructura de un proyecto social? Ustedes al momento de postular a un fondo, se les va a presentar en su mayoría un formulario que debe ser llenado para esta postulación. El formulario va a estar dividido en distintos ítems y va a depender de los distintos fondos a los que ustedes postulen. Por ejemplo, puede ser un formulario enfocado más en trabajos públicos, proyectos públicos, también como mencionaba Raúl, en proyectos más de territoriales o locales que van asignados a municipios. También entes privados que donen dinero les pueden presentar su propio proyecto y así distintas instancias donde ustedes pueden postular. Yo lo que pongo acá con Luis es más o menos el estándar de lo que les pueden preguntar para poder llenar este proyecto social, esta postulación. Tenemos, por ejemplo, un diagnóstico, un resumen ejecutivo, los objetivos, el alcance del proyecto, el desarrollo, la medición de logros, el presupuesto y la rendición. Ya nosotros vamos a ir viendo cada de estos puntos para que vayan quedando claros. Pero esa es más o menos la estructura que ellos nos piden. Yo igual les voy a mandar la PPT, ya para que ustedes no tengan problemas y puedan ir ahí, estén atentos a la presentación. Primero, nosotros con Luis, para hacer esto más didáctico, queremos establecer un diagnóstico para poder trabajar juntos distintas alternativas para generar un proyecto social. En este caso pusimos esta problemática. ¿Qué dice el diagnóstico? El diagnóstico lo que nos muestra es un paraguas general de por qué es necesario poder tomar una medida de trabajo para poder dar algún tipo de respuesta. En este caso es, según estudio de diversas universidades, para el año 2018 existen 174 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, junto a su familia. De ellos, el 76% vive actualmente en la región metropolitana y un 41% afirma haber iniciado su situación de calle en la adolescencia. Esta cifra representa una variación de 79,4% con respecto al año 2017. Entonces, al momento de que ustedes les piden hacer un proyecto social, siempre tiene que haber un fundamento detrás o una base.
en este caso, esta necesidad de los niños que están en situación de calle. Cuando piden un diagnóstico, lo que hacen es pedir generalmente citas donde aparezca esta información. Citas me refiero a en algún, no sé, en algún estudio ya teórico que hayan hecho de la temática, a veces alguna noticia, ya distintas fuentes que ustedes pueden utilizar para poder sustentar este problema que ustedes quieren resolver. Generalmente yo les recomiendo que ustedes busquen fuentes que sean lo más creíbles posible, ¿ya? Y generalmente uno las encuentra más en estudios, que pueden ser informes del gobierno, pueden ser informes de instituciones que se dediquen a investigar, etc. Y ahí después ustedes, si desean en algún momento postular algún proyecto, nosotros les podemos dar distintas referencias para que ustedes puedan encontrar esta información que es más verídica. Entonces, a partir de esto, de esta situación que es esta problemática de niños y niñas y adolescentes en situación de calle, nosotros les queremos plantear a ustedes que cómo podríamos colaborar para poder mejorar este problema. ¿Qué ideas se Yo, les ocurren? ¿Sí? de igual forma, quisiera hacerles como un comentario acá con respecto a lo que comentaba Vinca, y es que normalmente en las organizaciones, y yo creo, no sé, me atrevo a decir que un 90% de las organizaciones que están dentro de la red nacen de una necesidad propia. ¿Verdad? Es decir, si hay una casa de acogida para mujeres embarazadas, es porque en algún momento alguien de la familia no consiguió dónde pasar su embarazo, o niños con síndrome de Down o con trastorno del espectro autista, entonces van naciendo en base a esto. Ya lo que quiere decir Vinca es que esta necesidad tenemos que llevarlo un poco hacia los estudios que ya se han hecho con respecto a lo que yo estoy viviendo propiamente. Es decir, voy a buscar estadísticas o algún estudio que se haya hecho con respecto a la atención a niños con TEA, por decirles algún ejemplo como en general, ¿no? Eh, Porque normalmente nos quedamos es en llevar el diagnóstico en base a lo que yo pienso o a lo que yo he vivido, y lo que necesitamos es llevarlo a una base científica, ¿no? Bueno, lo que les decía Vinca allí es eh, que nos gustaría hacer esta charla también un poco dinámica o un poco interactiva, de que ustedes nos ayuden a resolver la problemática y nosotros vamos trabajando con ustedes en base a sus respuestas. ¿Cómo podemos colaborar para mejorar nuestra problemática? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo les voy a compartir una pizarra acá, y esta pizarra, eh, déjenme la estoy cargando acá. Allí ustedes van a colocar ideas de cómo vamos a abordar el problema que estamos tratando ahora, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto que está acá, me están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. De este lado tienen esta etiqueta que está acá, que se llama sticky note, ¿no? O notas de sticker, ¿no? Ustedes la pinchan y escogen algún color y lo llevan a la pizarra, y allí comienzan a escribir sus ideas, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo entre todos. Vamos a ir poniendo, yo les puedo poner etiquetas aquí como para que ustedes vayan escribiendo, escojan alguna, y vamos dando ideas de cómo solventar o cómo abordar el problema que estamos tratando de la niñez, ¿ya? Si tienen dudas, por favor, nos dicen y nosotros los ayudamos. Una prueba aquí. La nota que dice Luis está, bueno, al costado derecho, o sea, perdón, al costado izquierdo, y es la número 1, 2, 3, 4, 5, sexta, la sexta de la línea que aparece acá, con distintos iconos. Ahí le estoy colocando stickers de todas maneras y los pueden aprovechar.
Escriban, seleccionen cualquiera. Veo que Sandra se está moviendo por allí. Puedes seleccionar cualquier color, le das doble clic y comienzas a escribir. Raúl también, doble clic y comienzas a escribir. No, no escribe. Y si no le funciona, nos pueden ir diciendo la idea acá y nosotros las vamos escribiendo. Eso. También es otra alternativa. Entonces, la pregunta Bien. es, La pregunta, por ejemplo, habría que saber un poco de las características de los niños que están en situación de calle, por ejemplo. ¿Qué edades tienen? ¿Cuáles son su familia? De dónde provienen? ¿De cuánto tiempo Perfecto. están, ¿ah? ¿Cuánto tiempo Eso es están fuera de la importante. casa? ¿Ah? Eso es importante saberlo. Vamos a ir colocando aquí entonces. Yo voy a ir anotando lo que ustedes me van diciendo. Eh, establecer rangos de edades en niños. Perfecto. Ya, y características familiares, o a lo mejor el rango de escolaridad. ¿Ah? Bien. Luis, ahí no me aparecen tus comentarios, tus stickers. ¿No lo están viendo? No, al menos yo no. Ahí está por el más al lado izquierdo. Si ustedes mueven su pantallita, van a llegar a donde está Luis escribiendo los posts. A ver aquí. Los demás sí los pueden ver. Sandra, Yoli, Raúl. Sí se Sí, ve, lo pero veo, yo pero quizás lo se veo, hizo doble clic, pero no me deja escribir. a Entonces mí lo puse en tampoco, a mí comentar. tampoco. Lo que puedes hacer es una prueba, Sandra. Toma un post-it de la línea que tienes del lado izquierdo Ujú. y llévalo al tablero a ver si te permite también hacerlo. Porque Bueno, posiblemente no les permita escribir en los que yo coloqué. En el fondo tú estás tratando de crear una lluvia de ideas. ¿Ah? Sí, exacto. Esto es buscar que nosotros participemos en la solución de esta problemática que estamos viendo. ¿Cómo vamos a abordar para buscar una solución? Que voy a copiar el comentario de Sandra acá en un... Oh, sí. Indagar qué comunas son más afectadas por el objetivo de abrir una casa de acogida. Perfecto, buenísimo. ¿Alguna otra idea, Yoli, por allí o Sí. quién más? Isabel. Pueden dejar los comentarios en el chat, así como lo hizo Sandra ahora, y yo los voy Ah, pegando. bueno, también puede ser. Creo que es más fácil así, porque por lo visto no les permite escribir. Ah, chat. Y está como con... Ya vi por qué. A mí tampoco me dejó escribir, entonces puse en el chat. Ya, Creo perfecto. que Vamos a ver aquí, Isabel. cuántos. Saber cuántos niños o niñas se acogerán. ¿Algún comentario de estos? Em, Está silenciado. ah,
No. Ya. A ver, Esto de todas maneras, como para que vean la funcionalidad que tenemos con esta pizarra que estamos haciendo acá, es que todas estas lluvias de ideas que vamos a tener, se las vamos a hacer llegar también, como para que ustedes también se vayan ubicando en que normalmente la elaboración de proyectos, si lo vemos desde un solo punto de vista, se va a orientar solamente hacia ese punto de vista, mientras que si tenemos colaboración, lo que se llama co-creación en los proyectos, podemos ir viendo varios puntos de vista y ir abordando esos puntos de vista entre todos. Ya. Mm, Quiero ver esto. Me falta. Ahí estás. Vinca, te dejo entonces con eso. A ver qué. claro, un poco con esto, como decía Luis, la idea es poder generar estas ideas para poder ver dónde nosotros nos paramos para generar este proyecto social. En este caso, ustedes han mencionado distintas aristas que hay que tener en consideración para armar un proyecto, ¿cierto? O sea, los rangos etarios, el nivel de estudio, o sea, no es llegar y proponer una idea, sino que toda necesidad, todo proyecto nace de una necesidad que sea real. O sea, yo no puedo crear una necesidad y esa necesidad adecuada al proyecto que yo tengo. Es todo lo contrario, el proyecto se adecua a la necesidad. Y desde ahí nacen las ideas para poder generar estos planes que uno va desarrollando. Ya, o sea, yo no puedo tener nada en el aire, se me pueden ocurrir un millón de proyectos, pero si al final ese proyecto no nace de una necesidad concreta, eso queda, o sea, queda en el aire. Ya no tenemos mucho que hacer. Entonces, ustedes viendo esto, viene la etapa de poder darse la respuesta a partir de distintas investigaciones que ustedes van haciendo y desde ahí plantearse lo que quieren hacer, ya como una solución real a lo que está sucediendo. ¿Cierto, Luis? Sí, exactamente. Mm, Estoy Yo aquí creo pegando. También ver la. Sí. Adelante. Ay, sí. Luis, yo creo que lo primero que habría que hacer, a lo mejor estos cosas, habría que reunirlos por similitudes. Gabriel, Yorgo, ¿cómo no pude? Se me salió otra vez, ¿cómo lo hago? Ok. La idea es que nosotros ya, Ahí la teniendo esta flechita. Ve. idea, nosotros lo que podemos hacer es ir ya agrupando, Vamos agrupando. clasificando según la necesidad que se vaya viendo. Claro. Normalmente en un proyecto, y esto es algo totalmente recomendado a ciegas, traten de trabajar una sola problemática. Aquí estamos viendo qué podemos abordar dentro del problema, pero normalmente en un proyecto no podemos abordar todo. Entonces la idea es que nosotros vayamos clasificando y posterior a esa clasificación se vaya haciendo como un estilo de, le voy a poner ese nombre, de votación para seleccionar hacia dónde nos vamos a orientar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos primero como una clasificación de rangos etarios. Le voy a moverlos todos acá. ¿Cuál fue el rango principal del problema? Esto creo que lo escribió Raúl o Sandra. No recuerdo Es muy a qué más o general, menos a qué nos referimos más o menos, cuál es el rango principal del problema. es muy general eso. Muy general. No recuerdo quién fue que lo escribió. Y Z. Pues yo leí Sí, el que escribió, Yoli. sí, porque yo lo que puse, que no sé si está ahí, pero es como verificar el rango de edad que tiene más cantidad de niños en situación de calle, y ahí quizá acotamos más un proyecto. Ok, exactamente. Rangos de necesidades, que esto lo podemos poner aquí, que lo mencionó en un principio Raúl, pero agregando de niños en situación de calle. ¿Ya? Perfecto.
función de las edades. No me había fijado que ya era para saber cuál era el rango de las edades de los niños. Este mismo de los Ese rangos mismo, principales del sí. programa. ¿Cuál era el Ok, rango principal del problema? Pero faltó la palabra edades en función de lo que estamos trabajando. perfecto. Nivel de estudios, situación de salud, acompañamiento, yo creo que esto se va un poco más a un análisis posterior de lo que va a ser el abordaje del problema, ¿no? Yo creo que primero tenemos que identificar hacia dónde nos vamos a orientar, ¿verdad? Una, Em, disculpa, sí, Isabel, también dime. no alcancé a escribir, disculpa, no alcancé a Dime. escribir que tenemos que definir también si vamos a trabajar con solo niñas o solo niños. Ok, ¿Mm? Sí. Entonces, ahí, yo voy a modificar esto. O vamos a poner uno nuevo. claro, ahí generando un poco, nosotros viendo este diagnóstico que ustedes están haciendo en cuanto a cuáles son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo para ver qué proyecto yo genero, desde ahí nace la respuesta a estas preguntas claves que les vamos a mostrar. ¿Ya? O sea, tenemos un problema que es súper complejo, que es la situación de calle, ¿cierto? Y ustedes se responden a estas preguntas. El Gracias, rango Mauricio. etario, el nivel ¿Qué universitario, pasó, usted? a quién queremos al final, con quién queremos trabajar, con niños, vamos a trabajar también con su familia. Y desde ahí, ustedes van a tener que tomar, como decía Luis, un aspecto en específico, con todo lo que ustedes han investigado, para así generar este proyecto social que vaya acorde a esta necesidad. Inga, Dígame, por Yoli. favor, dice, disculpa, ¿pudieras hablar un poquito más fuerte que no te oí casi lo que dijiste? Ya, ¿me escuchan o no, más o menos? ¿O está muy bajo mi Eh, audio? no, yo sí te escucho bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a hablar un poquito más cerca del computador. Entonces lo que les decía que ustedes investigan, es como sacar una foto general del problema. ¿Ya? Sacamos esta foto general, vemos todos los aspectos que ustedes están mencionando, y desde eso tenemos una comprensión bien como acabada del problema. Desde ahí nosotros vemos y decidimos hacia dónde apuntar este proyecto social. Porque sin estas características, sin estas preguntas que están súper atingentes a lo que queremos hacer, nos quedaríamos en el aire. Sin tener esta información, no vamos a tener herramientas para poder tomar decisiones. Entonces, nos hacemos estas preguntas, al responderlas, empezamos a pensar un proyecto social según lo que nosotros hemos investigado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos ver Coloca la presentación nuevamente. acá. Entonces, al yo haber investigado todo esto, me voy a hacer estas preguntas. Primero, ¿qué es lo que yo voy a querer hacer con esta problemática y con lo que yo recibo a partir de esta información? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Y por qué lo quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Es esto concreto. Por ejemplo, ya. Yo quiero hacer una casa acogida, como ustedes dicen, para estos niños en situación de calle, para que podamos sacarlos de la calle. O yo quiero hacer un perfil de los niños que están en situación de calle. O yo quiero levantar información de las familias de estos niños que están en situación de calle, ¿ya? O sea, se pueden hacer muchas cosas. O quizás yo puedo decir, ¿cómo los puedo ayudar? Entregando comida a estos niños. Entonces, yo lo que quiero hacer es entregar desayuno a los niños que están en situación de calle. ¿Y cómo lo quiero hacer? Ya, si quiero entregar desayuno, tengo que generar un plan de trabajo que vaya acorde con ese entregar desayuno. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ir todos los viernes en la tarde a poder entregar desayuno a estos niños, ¿ya? ¿Les quiere responder el para qué lo quiero hacer y por qué lo quiero hacer? Miren, normalmente cuando se elabora un proyecto, las personas que lo elaboran sin quererlo, normalmente se responden estas preguntas, pero la mayoría va hacia las tres primeras. La cuarta siempre queda como en el aire. El por qué lo quiero hacer. ¿Para qué? Bueno, para darle una calidad
de vida a los niños, para evitar la pobreza. eh, Esos son para qué se quieren hacer. Pero el por qué te motiva, qué te mueve a hacer lo que quieres, el cómo y el para qué, lo engloba o lo encierra el por qué. ¿Cuál es esa motivación que tienes como persona, como organización, como ente que va a ayudar a los niños en situación de calle a realizar un proyecto? ¿Ya? Eh, el por qué normalmente abarca como, como conceptos bastante específicos de eso, de ese, el querer hacer un proyecto como tal, ¿verdad? Eh, ¿Se quedó pegado Luis o me quedé pegada yo? eh, Ahí sí. no sé, Sí, dale Luis, te escucho. ¿ya? Ok. ¿Pero me escucharon lo que les dije? Eh, Claro, Sí, claro. Quedó un perfecto. momento silenciado, la última parte quedó ¿Lo silenciada. puedes repetir mejor? Claro, que normalmente, bueno, como el resumen de estas cuatro preguntas es, porque uno se responde que quiero hacer una casa de acogida. ¿Cómo lo quiero hacer? Buscando gente que me ayude a armar la casa y buscando material para armarla. ¿Para qué lo quiero hacer? Para recibir a los niños. Pero el por qué normalmente es aquello que te motiva. Yo lo voy a decir con unas palabras sencillas, pero esto tiene que ir un poco a profundidad, porque realmente me da pena ver a niños en la calle. Entonces, esto me motiva a que tenga que hacer una casa de acogida, a que tenga que buscar material para armar esta casa. Quiero Y, hacer un proyecto. ¿cómo? No escuché la pregunta, Yoli. Ok, bueno, la idea es que aquí vayamos como, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a estas preguntas, de cómo orientarlas y si tienen casos en específico, mejor para irnos directamente hacia el porqué, hacia la respuesta de cada uno de sus casos. Luis, la respuesta, la pregunta número 3, el por qué lo quiero hacer, precisamente se genera de una necesidad, ¿cierto? Y exactamente, exactamente. Exacto. Entonces, en función de, pero tenemos que hacerlo ahorita. Yo creo No, que no, lo no, más, no, no. Es más como para que entiendan de que cuando yo estoy elaborando un proyecto, a estas de preguntas debe tener alguna respuesta. Para mí la cuarta juega como ese papel especial de el por qué voy a hacer mi proyecto. Es como que mi inicio y eso me va a hacer responder las tres primeras preguntas. No sé si me explico bien. oye, Luis, yo creo que lo más importante es la primera, ¿qué quiero hacer, weón? Porque dentro de lo que comentaba la Vinca hay un montón de posibilidades de cosas por hacer dentro del tema que se plantea. Entonces, Sí, por yo creo que supuesto. lo que hay que Es que no, definir es qué quiero hacer. ¿Ah? sí, es que no le estamos dando como prioridades a las preguntas, sino que en realidad la última pregunta lo que quiero decir es esto, no es que tenga más importancia que las demás, pero es lo que a mí me motiva a hacer las cosas, o sea, ¿por qué me llamó la atención a ver el ver los niños en la calle y querer tomar una acción para solventar esa problemática? Yo quisiera saber si esto que puede aportar o no, porque yo veo una problemática desde una mirada, puede ser desde una mirada personal, puede ser desde una mirada colectiva, puede ser también desde una mirada país, ¿cierto? Porque a lo Cierto. mejor yo quisiera dentro de mi mirada
personal, ayudar porque lo que me motiva es la compasión, lo que me motiva la empatía, porque me dan pena. Eso creo. Eso, Después eso. una mirada colectiva como fundación, en este caso nosotros como fundación queremos aportar a que haya menos niños en una determinada situación. Ujú. Y a nivel país podría ser, no sé, pues cómo se traduce a todo a cifras, a números, dejar que los niveles de niños en la calle o de abandono en la calle disminuya, no sé, un 3%. Estoy diciendo un ejemplo. ¿Eso es como a eso apuntas tú? A eso apunto. Es la chispa que te va a llevar a buscar una solución. Eso, y es el resumen de lo que tú estás diciendo. Estás como desglosando la motivación que tienes. Ya, Tal- muchas gracias. Ya, sí, súper buen adelante, tip. Vin. Sí, entonces, para poder yo, como les comentaba, poder ordenar mi cabeza, porque podemos hacer muchas cosas, podemos querer solucionar infinitas necesidades, tengo que ordenarme, y yo creo que estas 4 preguntas son las claves para yo poder ordenar ese proyecto, ¿ya? Y con esto ordenado, podemos pasar a esta planificación o este orden que nos piden las postulaciones a los proyectos que cada uno puede asumir. Entonces, al responderme yo a estas preguntas, voy a tener que hacer un resumen ejecutivo, ¿ya? Yo considero que el resumen ejecutivo hay que hacerlo al finalizar todos los otros pasos que les vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque lo que hace el resumen ejecutivo es sintetizar todo lo que yo voy a exponer en los otros puntos. Es decir, el resumen ejecutivo sintetiza el diagnóstico, va a sintetizar también qué quiero hacer, de qué forma lo quiero hacer, cuánto voy a gastar y qué actividades voy a tener, ¿ya? Este resumen siempre ustedes tienen que tener algo muy claro en la mente, es que el ente que ustedes le van a entregar el proyecto no tiene la capacidad de leer un proyecto de 10 páginas, por ejemplo. Mientras más conciso, preciso y claro, mucho mejor. Es como, por ejemplo, uno arma un currículum, la persona que va a seleccionar personal no te va a leer un currículum de 5 páginas, va a leer a lo más 2 páginas, y con eso tiene que quedar claro tu perfil de trabajo. Es lo mismo con un proyecto social. Mientras más corto, mejor. ¿Ya? Eso es un súper buen eh, un tips muy importante. Y lo otro es que yo cuando redacto un proyecto, yo nunca voy a decir, yo desarrollaré o nosotros desarrollaremos, sino que siempre hay que redactarlo en se desarrollará, se hará, se creará. ¿Ya? Nunca de forma personal, sino que a nivel más global. Es por un tema de formalismo, ¿ya? Entonces yo recomiendo como punto que el resumen ejecutivo siempre esté al final, se haga al final cuando ya tengo todos los otros puntos ya desarrollados. Ya. ¿Qué es Disculpa, al Dígame. final y en tiempo futuro. Claro, es que sí, efectivamente, al final del proyecto y en tiempo futuro. Se desarrollará, se hará, se creará, porque así también queda un tema mucho más formal al momento de presentarlo, en vez de desarrollaremos, desarrollaré, ya. Es un formalismo puro de las personas que van a clasificar estos proyectos. Entonces ya, yo tengo una idea de proyecto y eso yo lo tengo que llevar a objetivos. ¿Por qué? Porque desde los objetivos van a ser después la medición, van a ser también cuál que voy a usar en presupuesto, van a nacer los tiempos, van a ser las actividades. Tenemos 2 tipos de objetivos, que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Mi objetivo general es mi meta principal y global que deseo alcanzar al final del proyecto. ¿Ya? O sea, es lo macro. Por ejemplo, y ahí después les voy a mostrar unos ejemplos. Quiero crear un hogar de acogida para niños en situación de calle. Eso es lo más grande que yo voy a realizar. Y mis objetivos específicos son todas las metas que yo necesito hacer a corto plazo para poder alcanzar este objetivo general. Ya, o sea, si yo pienso en un hogar de acogida, tengo que pensar, a ver, si yo quiero crear un hogar, tengo primero que levantar un diagnóstico en cuanto a cuántos niños voy a acoger. Por ejemplo, levantar, no sé, mi comuna. Lo voy a hacer en una comuna específica que va a ser Puente Alto.
cuántos, tengo que levantar un diagnóstico para saber cuántos niños existen en Puente Alto que están en situación de calle. ¿Ya? ¿Cuál es la situación de esos niños? Después, ya ver, si yo hago una casa de acogida, mi segundo punto va a ser cómo, no sé, voy a salir a buscar, por así decirlo, a ciertas entidades, qué niños yo puedo llevar a este hogar. ¿Ya? O sea, uno va desglosando para hacer esta creación de este hogar. No sé, me voy a ir juntando, un objetivo va a ser poder juntarme con donadores para poder tomar fondos para mi proyecto, ¿ya? Entonces, el objetivo específico nunca puede ser más grande que el general, para poder hacer estas tareas o hacer estos como pasos para yo cumplir lo que me propuse como meta final. Y aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Antes de eso, uno cuando establece objetivos, uno siempre objetivo va a poner un verbo, ¿ya? Esta es una tabla de verbos que les puede servir para poder empezar a redactar los objetivos, ¿ya? Lo voy a ver un poquito más adelante, esto se lo voy a mandar. Esta es una tabla que nosotros sacamos de Google, que generalmente se utiliza en distintos contextos, y que lo que hace es poder ordenar cuáles pueden ser objetivos generales, cuáles pueden ser objetivos específicos, cómo los redacto, qué palabras utilizo, ¿ya? Miren, por ejemplo, eh, objetivos generales en torno a las personas en situación de calle, a niños en situación de calle. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo como objetivo general plantearme identificar los motivos por los cuales los niños están en situación de calle. O también puedo hacer que quiero generar redes de apoyo para los niños que están en situación de calle. También, como un objetivo, es poder relatar las historias de los niños que están en situación de calle. O quizás también puedo formular proyectos de intervención para estos niños en situación de calle, ¿ya? O sea, yo tengo, como les comentaba, múltiples formas de ayudar a subsanar esta necesidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Se Hay, entiende? hay una herramienta importante también que puede servirnos para esto, se llama la taxonomía de Bloom, donde es aún más específica. Por ejemplo, usted quiere un objetivo general de conocimiento y tiene todos los verbos que le pueden ayudar al conocimiento. Si usted quiere otra arista, por decirlo así, ahí usted tiene misma cosa, es objetivos generales que lo direccionan hacia un poco más específico, o sea, el general, pero más acotado. A eso es una buena herramienta esa para lo que usted está hablando en este momento. Así, Isabel. Absolutamente claro. También, también se la podemos hacer llegar, la El taxonomía de Bloom. objetivo, ¿Yoli? el objetivo general siempre debe abarcar los específicos. Así es. Así es. Yo aquí les voy a mostrar la siguiente diapositiva. ¿Qué objetivo específico podemos sacar de uno de estos generales? ¿Ya? Porque pueden haber infinitos objetivos generales, pero la idea es poder trabajar con uno específicamente para que quede más claro, ¿ya? Entonces, recordar siempre que el objetivo siempre parte con un verbo. En este caso, identificar, generar, relatar, formular. Y es con un verbo, porque a veces se comete el error de que en un mismo objetivo uno pone dos verbos, pero ahí ya está entrando a dos tareas distintas. Entonces, por ejemplo, yo que podría poner identificar y relatar los motivos por los cuales los niños, ¿ya? O sea, ahí yo tomo dos proyectos que son distintos para un mismo objetivo. O sea, en ese sentido, tengo que escoger uno de los dos. ¿Por qué? Porque al final con un proyecto no voy a alcanzar a abarcarlo todo. Para poder ser más específico y para dejar clarificar esto, tomamos este objetivo general, ya que lo que vamos a hacer para poder ayudar a estos niños en situación de calle es generar redes de apoyo para estos niños, específicamente en situación de calle y que residen en la región metropolitana. Esto es otra cosa súper importante, porque nosotros tenemos que puntualizar dónde lo vamos a trabajar. Puede ser en mi comuna, puede ser en una región, o puede ser a nivel nacional.
todo proyecto tiene que estar situado. Si no está situado, se nos va a desbandar. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la muestra, tanta la gente que queremos ayudar, que no va a ser posible. Aunque tengamos, por ejemplo, si yo quiero abarcar algo nacional, pero estoy pidiendo, no sé, 2 millones de pesos, imposible, ¿ya? Siempre también tenemos que acotarlo muy bien a los recursos que nosotros tengamos. Yo puedo hacer muchas cosas, quiero hacer muchos proyectos, pero si yo tengo profesionales que son un grupo pequeño, o tengo, por ejemplo, pocos insumos, o estoy postulando un proyecto que no nos da tanto dinero, o sea, tengo que yo situarme y decir cuál es lo más realista que yo puedo realizar. Porque uno claramente al trabajar estos temas, y tenemos todos como esa esperanza de que podamos solucionarlo todo, pero lamentablemente no tenemos todas las posibilidades, ¿ya? Entonces, yo me planteo generar redes de apoyo para estos niños. ¿Cuáles serían mis objetivos específicos? Primero, para poder generar una red de apoyo, yo quiero buscar instituciones que puedan ayudar a los niños. Ya va a ser indagar qué existe en la esfera de instituciones que puedan trabajar. Después lo que yo quiero hacer es vincular a esas instituciones. Es un poco lo que es la red colaborativa. Nosotros buscamos instituciones, después las vinculamos y después difundimos la institución. Para que así, en este caso yo puse difundir entre los profesionales de atención social. ¿Por qué? Porque de alguna forma les tiene que llegar a los niños esta información. Entonces, la idea de esto es mostrarles que al final este objetivo general engloba lo específico. Porque si ustedes se fijan acá, el buscar, vincular y difundir no es más grande que el general. ¿Queda claro? Sí. Más o menos. Ya. Otra cosa importante, como yo les mencionaba. Primero tenemos que identificar cuáles van a ser nuestros beneficiarios. Con qué público yo voy a trabajar específicamente. Como decía Isabel, por ejemplo, voy a trabajar con los niños o las niñas. Voy a trabajar con la familia. Quizá en vez de trabajar directamente con los niños, voy a trabajar con los profesionales que atienden a esos niños. Voy a trabajar quizás con el papá que tiene ese niño. Y beneficiar en directo me refiero a que al yo intervenir a una persona en específico, voy también a intervenir a otra persona indirectamente. Un caso. Yo atiendo a una mamá embarazada, ¿cierto? Ahí yo estoy atendiendo a la mamá, pero también estoy atendiendo a ese niño en gestación. Y no solo eso, sino que también estoy atendiendo a la familia de esa madre. Entonces, si ustedes ven, yo puedo atender a una mamá, pero a la vez tiene el beneficio indirecto, que es este hijo, que está por nacer, pero a la vez también, ¿qué más si ella tiene más hijos? Los otros se van a ver beneficiados. Ya, y si ella vive con su mamá, su papá, ellos también se van a ver beneficiados al atender esta situación problemática. O sea, nuestro proyecto siempre va a abarcar más de lo que nosotros creemos. Claramente nos enfocamos en los beneficiarios directos, pero siempre hay que tener en mente al momento de postular que yo puedo decir, ya, van a ser 30 mamás, pero yo al atender a estas 30 mamás, en verdad vamos a beneficiar no a 30, sino que a 100 personas. Pero yo voy a trabajar con estas 30. ¿Ya? También, Disculpa, y sí, eso ¿sabes? se coloca, perdón, y eso se coloca en el proyecto, o sea, cuando tú haces tu análisis en el que tú haces beneficiario directo y el indirecto, eso lo debes colocar para saber cuánto el alcance de tu proyecto. Sí, yo recomiendo que lo pongan, a veces te lo piden directamente, yo lo recomiendo harto, ¿por qué? Porque también eso da a entender y se muestra que tu proyecto va a ser más grande, con menos recursos voy a poder abarcar a más gente, ¿ya? Entonces yo recomiendo que se ponga, sobre todo cuando tenemos claro ese número. Eh, También, otra cosa importante, ¿en qué lugar yo voy a ejecutar ese proyecto? Ya, como les mencionaba, hay que intentar acotar lo más posible para ser realista. Por ejemplo, en este caso yo en lo anterior puse que iba a ser la región metropolitana, pero puede ser una comuna, Puente Alto, o puede ser en la junta de vecinos, en todo el territorio de una junta de vecinos.
¿ya? O sea, ser bien realista según lo que yo quiero realizar. Y también el periodo de tiempo general. Ya yo puedo decir, este proyecto que yo voy a realizar va a durar 6 meses, va a durar un año, va a durar un mes, ya eso es de acuerdo a sus tiempos. Yo siempre lo que les pido es que sean súper realistas. Ya, yo por ejemplo puedo decir, en esto, mira, yo me voy a demorar un mes en hacer este taller, ya. Entonces pongo un mes, lo distribuyo bien y todo. O decir, no, ¿sabes qué? Para estar más holgado lo voy a hacer en 3 meses. La idea es que ustedes puedan ser realistas porque si no, los va a pillar la máquina. Yo puedo decir, ya quiero realizar 10 talleres y lo voy a hacer en un mes, eso no es realista. Pero si yo digo, quiero hacer 10 talleres y lo voy a realizar en 6 meses, ya, ahí sí te creo. Porque ellos también evalúan eso, la factibilidad de poder desarrollar. Ahí, permíteme, Vinca, hay otro Adelante. tip importante con respecto al periodo de tiempo, es que se pueda determinar en periodos cortos, es decir, máximo un año. A veces nosotros tenemos proyectos que podemos generar y duran 3 años, pero la idea es que aquella persona o institución o empresa que nos vaya a financiar normalmente los acota. Entonces, la idea es como preparar estos proyectos como en bloques para que puedan ser divididos en periodos un poco más cortos, un año, 6 meses. Yo creo, yo me atrevería a decir de que el periodo de un año es como un tope superior, ¿ya? Sí. Y la otra cosa importante es que ustedes siempre tienen que tener en mente que van a tener un proyecto que es ideal, pero muchas veces quizá la contraparte va a decir, mira, podemos realizar esto, te podemos aportar en esto, pero vas a tener que bajar financiamiento en este otro proceso, ¿ya? O te pueden decir, ya, perfecto tu proyecto, pero en vez de darte 10 millones, te vamos a dar 7 millones. Entonces, tú con lo que ya tienes programado, vas a tener que bajar actividades o vas a tener que bajar presupuesto en ciertos ítems, ¿ya? O sea, también eso queda muy a criterio de ustedes. Estar dispuestos y estar como atentos y tener un plan B al momento de que ellos les planteen como qué es lo que les van a donar, ¿ya? Eso pasa. Nosotros postulamos, por ejemplo, a un fondo público, nosotros postulamos por 10 millones. Y dijeron, maravilloso el proyecto, nos encanta, pero en verdad no le vamos a dar 10 millones, le vamos a dar 8 millones. Entonces ya, nosotros ahí tendremos que entrar a reformular y decir, ya, quiero cumplir este objetivo, qué es lo que es indispensable y qué es lo que no. Entonces ahí uno empieza a bajar. Y otro tema que a veces puede pasar, no sé si alguno lo ha hecho, pero cuando uno postula fondos que son en el extranjero, entonces el factor de tasa de cambio también afecta, donde uno tiene que ir adaptándose a ese factor de cambio. A veces salimos beneficiados, a veces salimos perjudicados. Tal cual. ¿Les quiere ir con el punto 5, el desarrollo? Ok, de aquí lo importante es tener claro, ya detecté qué es lo que yo quiero solventar o qué problemática voy a atacar. Y en base a esto ya ir programando qué es lo que voy a hacer para solventarlo. Voy a tomar acciones, voy a realizar ciertas actividades. Miren, aquí yéndonos hacia la problemática que ya tenemos planteada de la niñez en situación de calle. Actividades a hacer, lo primero es ir a calle, sacar ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Como sacar las cantidades de niños que existen en la calle. ¿Qué puedo hacer ya para, teniendo ese número, poder tomar acciones para aplicar una solución a la problemática de los niños en calle, ¿no? ¿Qué recursos voy a necesitar? Allí se toman en cuenta recursos materiales, pero también se toman recursos humanos. Dentro de los presupuestos nosotros podemos tener personal o personas que vayan a estar involucrados en el pago de alguna remuneración o algo por el estilo. Aquí puedo hacer un paréntesis donde normalmente aquellas empresas que te van a financiar, la parte que más te
es el pago de los honorarios, porque se van más hacia las acciones, hacia el material que tú vas a necesitar para realizar tu labor. ¿Ya? Entonces, esos recursos, como les digo, pueden ser materiales, pueden ser humanos, ¿ya? Aunque eso se ha quitado un poco del diccionario el recurso humano. Eh, el periodo de tiempo por actividades siempre es bueno determinarlo. Yo puedo hacer división de mi proyecto en primero recabar información, luego elaborar un plan, luego ejecutar la primera parte del plan, luego sacar conclusiones y eso lo debo ir determinando en lo que vamos a pasar en el último punto, que es la carta GAN. ¿Y quiénes las van a realizar? Bueno, son estas personas que están dentro de los recursos, que no, perdón, no necesariamente tienen que estar dentro de los recursos, porque pueden ser voluntarios que nosotros vamos a tener dentro del proyecto y que van a hacer actividades en específico dentro del proyecto. La carta GAN es una planificación o es una herramienta que se utiliza para darle tiempo determinado a cada una de las etapas de mi proyecto. Si yo voy a hacer un proyecto, vamos a ponerle el tiempo de un año, yo tengo que ir determinando cuánto va a durar cada una de esas etapas que voy a ir realizando. Si puedes poner la próxima slide, por favor, Vinca. Perfecto. Este es un ejemplo básico, sencillo. Hay cartas GAN que son como mucho más detalladas, tiene como más datos dentro de este desglose. En el cuadro que vemos en la parte superior, tenemos una fecha de inicio, una fecha de finalización, como les estaba comentando. Luego viene el hito o actividad que voy a realizar. Y posteriormente a esto, fíjense que todas comienzan allí el 1 de marzo, 1 de marzo. Si mi proyecto comienza el 1 de marzo, el día de inicio va a ser el día cero. La primera fila comienza el 8 de agosto, allí tendría que ser el día de inicio, el día 200 y tanto, no sé, 5 meses. Tiene ese cero allí equivocado. ¿Cuánto va a durar cada una de estas etapas? Si nosotros dentro de nuestra organización tenemos un equipo establecido, equipo administrativo, encargadas de redes, coordinación del proyecto, esos son equipos que se van a ir estableciendo dentro de esta carta GAN. Y una persona encargada de desarrollar la actividad y otra que va a supervisar esta actividad. Nosotros siempre recomendamos de que existe una persona que supervise para poder dar, primero, continuidad a la actividad y segundo, que se cumplan los tiempos. En algunas oportunidades, en algunas oportunidades las actividades pueden depender de la anterior. Es decir, si yo no tengo una redacción del proyecto, yo no puedo realizar la capacitación. ¿Por qué? Porque estaría faltando información para realizar la capacitación. La capacitación no se da, perdón, el seguimiento no se da si no he hecho capacitaciones a personal y etcétera. Allí existen dependencias. Este cuadro superior se resume o se da de manera gráfica como el segundo cuadro que tienen allí, donde nos va a dar por semanas, por tiempo de ejecución y se pueden hacer separaciones por colores. Cada actividad puede llevar un color determinado, ahí depende del diseño que ustedes vayan a realizar. Y en esta parte también se puede poner la persona encargada como para tener ya a nivel visual. Esto normalmente lo imprimen o lo tienen disponible para que el equipo lo vaya viendo y saber hacia quién dirigirse, si está determinado el encargado de cada una de las etapas. ¿Continúa?
Eh, no sé si alguna duda con respecto al tema anterior de la planificación. Está claro. Ya, Sí. perfecto. Luego viene la parte de medición de logros, que esto no necesariamente tiene que ver con indicadores, aunque los indicadores van dentro de la medición de logros, ¿no? Lo primero es que, bueno, ya lo habíamos conversado, tenemos que definir, o ya lo había mencionado Vinca, cuál es nuestro objetivo general para saber si yo estoy cumpliendo estas etapas que voy a colocar en mi carta GAN, se van cumpliendo para los objetivos específicos y luego el objetivo general. Eso es ya culminando nuestro proyecto. Bueno, evidentemente definir las actividades que voy a ir haciendo y puedo medir, eh, esto lo vamos a ver un poco más abajo con los indicadores, puedo medir si las actividades se van cumpliendo y eh, en qué porcentaje se van cumpliendo estas actividades, ¿no? ¿Cómo voy logrando cada una de estas partes del proyecto que tengo? Luego tenemos lo que les mencionaba, que es la definición de los indicadores. Esto es para medir cómo estoy haciendo las actividades, cómo voy realizando las actividades y cómo puedo verificar de que se estén cumpliendo o no. Es decir, vámonos hacia la niñez. Si creo que el número que tenías allí, Vinca, era 174 niños en situación de calle y yo quiero lograr sacar un 80% de esos niños hacia las casas de acogida. Entonces yo puedo ir viendo cómo se va realizando cada una de las actividades que voy teniendo para que se cumpla ese 80% de los niños en casas de acogida. Esto va a ir progresivo. Evidentemente, los indicadores no se cumplen de un día para otro, sino que se van a ir dando en el tiempo y por eso es que le ponemos un periodo determinado a nuestros proyectos para que los indicadores vayan en ese sentido. Nuestros indicadores, yo creo que algunos han escuchado el término KPI, que KPI es un mismo indicador, pero son como los más importantes dentro de mi proyecto. Es la diferencia entre un indicador y un KPI, ¿no? KPI es un indicador, pero que tiene un grado de importancia relevante, ¿no? Los indicadores deben ser SMART, inteligentes por sus siglas, ¿no? Eh, que son específicos, es decir, yo tengo que poner no muchos indicadores dentro de mi proyecto, sino los que realmente van a indicarme que estoy teniendo éxito o no dentro de mi proyecto. Medibles, porque pónganse que yo diga que voy a lograr que más nunca existan niños en situación de calle. Eso evidentemente no es alcanzable y evidentemente se hace un poco más difícil de medir. Que sean relevantes y temporales. La parte de temporalidad es que yo le ponga un tiempo determinado. Esto se va a medir anualmente, esto se va a medir cada 6 meses y los resultados se van a mostrar y a evaluar en ese tiempo. ¿Ya? Siempre tener fuentes de información para analizar nuestros datos. Esto lo que quiere decir es que donde yo voy a obtener mis datos puede ser algo interno o algo externo. Yo puedo tener les voy a poner el ejemplo de la red colaborativa. La red colaborativa tiene una plataforma para medir las derivaciones. De esa fuente de información es mi plataforma porque allí se vacía toda la información de las derivaciones que se van dando. Pero también existen fuentes externas,
como algún ministerio, como empresas que trabajen con la misma problemática que yo estoy tratando, y entonces esos casos que se van tratando, yo los voy almacenando y me va a ir sumando números para nuestros indicadores. Y diseñar una tabla que esto lo vamos a ver como ejemplo un poco más adelante, ¿no? La parte que es lo importante de los indicadores, que yo puedo comparar datos de lo que se va realizando con las metas que yo tengo propuestas. Y al final yo tengo que mostrar como un informe de todo lo que yo he logrado con respecto a los objetivos que me propuse para realizar mi proyecto. ¿Ya? Un poquito, Luis, permiso. Es Sí, importante adelante. tener en consideración que, bueno, para nosotros hay muchas cosas que son emotivas y que eso es lo que vale más que un número. Pero para los donadores, ellos necesitan, en verdad están interesados en números concretos. ¿Ya? O sea, no sé, yo soy psicóloga. Para mí esto es como medición de logros, qué bueno. Bueno, te mide también cómo vas desarrollando tu proyecto. Pero ellos en verdad esperan resultados específicos. ¿Ya? Si esto no te resulta, van a evaluar mal tu proyecto, y al evaluar mal tu proyecto, probablemente no te van a dar más fondos. Entonces, por eso es súper importante tenerlo claro. A veces suena un poco chino porque no estamos tan acostumbrados al tema de indicadores, KPI, pero es más sencillo de lo que ustedes creen. Así que ahora Liz les va a explicar. Esta es una tabla de ejemplo. Hay diferentes maneras de mostrar en tablas, que era lo que les mencionaba anteriormente, pero lo importante es que existan clasificaciones dentro de nuestros indicadores. Yo puedo ponerle un nombre a mi indicador. Por ejemplo, el primero me dice número de niños en casas de acogida. La definición que me lleva a ese indicador, yo puedo ir eh, como extenderme un poco más, explicar a qué se refiere el número de niños en casas de acogida, que dice la cantidad de niños que son aceptados en casas de acogida para su atención, para evitar la situación de calle. Es decir, voy a explicar a qué se refiere mi indicador. ¿Ok? Dentro de las unidades de medida existen dos que son muy frecuentes, pero existen otras varias para medir. Yo aquí estoy poniendo cuatro tipos de unidades de medida. Una es número o cantidad. Es decir, yo puedo ponerme una meta de lograr 500 niños en casas de acogida, ¿verdad? Entonces ya aquí me voy a empezar a medir en base a 1, 2, 3, 4, cada niño que va ingresando. También existe otro tipo de unidad de medida, que es el porcentaje. Normalmente cuando nos piden resultados es el más utilizado, el porcentaje del logro del objetivo alcanzado, ¿no? Proporción de niños que son visitados por personal de la organización para su respectivo control. Eso tiene que ver con el porcentaje de niños que son visitados. ¿Ok? Es como hacer un seguimiento o algo por el estilo. Cuando son porcentajes, yo tengo que ir al método de cálculo y colocar la fórmula que voy a utilizar para lograr ese porcentaje. Aquí es el número de niños visitados entre el número total de niños en situación de calle por 1000. Es una fórmula básica de cómo sacar un porcentaje, ¿verdad? Lo importante es definir cuál es el número, cuál es o las variables que se van a colocar dentro de la fórmula, que lo tenemos que identificar nosotros. Y tenemos dos campos que son variables dentro de esto, que es una línea base y una meta. Yo voy a tener una línea base que es, actualmente existen 174 niños y yo quiero llegar a una meta
Ya. Es decir, que voy a reducir el porcentaje de niños en situación de calle, si lo ven por acá, ¿no? Estoy comenzando con 174, quiero llegar a 80. O si es para una mejora, puedo llegar a 170, de 174, llegarlo a 200. Esto es en caso del primer KPI que tenemos aquí o el primer indicador de empezar en cero y subir hasta 500, ¿verdad? Otro es utilizar una tasa. La tasa es una cantidad específica de población o... Sí, en este caso estamos utilizando población y yo quiero saber por cada 1.000 habitantes menores de edad, cuántos existen en situación de calle. Entonces, llevarlo de un monto a otro, ¿no? Mi meta es llegar a 80. Eso se va a ir midiendo en base a eh, cómo voy atacando este indicador, ¿no? Y lo otro es un cuarto método o unidad de medida es lo que se llama escala de Likert, que son las famosas encuestas que nos hacen cuando compramos, cuando vamos a algún sitio. ¿Qué satisfacción tienes para cuando se te hace una atención? Normalmente en proyectos sociales esto puede que poco se use, pero lo coloqué como para que también lo tomen en cuenta. Hay algunos casos, mira, estoy atendiendo a madres embarazadas en un centro o en una casa de acogida. Y entonces medir cómo se ha sentido esa madre dentro de esa casa de acogida. Eh, las escalas normalmente las seleccionas. Yo le puedo enviar material sobre cómo trabajar esta escala de Likert. Las escalas las pone normalmente la persona que mide. Están evaluadas de 1 a 5, que es el más recomendable, que es me gusta mucho, me gusta, me es indiferente, poco me gusta o no me gusta nada, ¿no? Y normalmente van desde lo positivo hacia lo negativo, ¿ok? Esa es una manera de realizarlo. Pero las escalas pueden ir de 1 a 10, de 1 a 7, que aquí en Chile se utiliza mucho de 1 a 7 por la parte de evaluación de las notas, ¿no? Eh, cuando los resultados se van a dar, se dan, si yo tengo escala de 1 a 5, es lograr que mis respuestas siempre sean 4.5, se sacan como promedios de las evaluaciones que se tienen, ¿ya? Como les digo, le puedo enviar material de cómo trabajar esta parte de la escala de Richter. Esa es una manera. No sé si pasas a la siguiente diapo, Inca. ¿No sé, alguna pregunta de esto? Un poco desde esta tabla. Es que todo va a ir dependiendo de acuerdo al proyecto que tú vayas haciendo. Depende de lo que tú quieras medir en realidad, porque como cada proyecto es distinto, entonces tus KPI van a ser distintos y esto puede ser como una referencia a lo que nosotros podamos ir midiendo Sí, para el proyecto eh, en específico, ¿cierto? Que claro. eso Es más cómo lo es pueden una medir. referencia, claro, Exacto. claro. Es más Entonces cómo lo va pueden medir. variando de acuerdo al proyecto, o sea, bien digo, va de acuerdo a lo que tus objetivos en el fondo, porque de acuerdo a tu objetivo general vas a medir. Así es. Exactamente. Exactamente. Más que nada yo lo encuentro súper interesante porque, bueno, debo decir que yo vengo del área logística, entonces KPI vemos a cada rato en todo momento y fue como súper interesante poder llevar esto que para mí es casi puro número a esto más social. Ujú. Es como muy La bueno realidad. llevar ejemplos, Sí. porque de verdad debo decir que la otra vez estaba como viendo justamente como de qué manera podemos llevar como mediciones respecto como más el área social y a uno como ahí se bloquea. Tal Claro, cual. Así que súper bueno. claro. Cambiar de idioma. Pero normalmente para esto los objetivos te ayudan mucho.
saber qué tienes tú como objetivo específico y como objetivo general, e ir transformándolos en indicadores. Ya. Esta es una manera también distinta de presentarlo. A mí, esto les confieso, es el modelo que se tiene dentro de nuestra plataforma y para más o menos presentar eh, resultados. No es el indicador como tal, porque el indicador lo tenemos en otra tabla, pero porque si se dan cuenta, no tenemos cuál es. Tenemos el nombre del indicador, pero no tenemos descripciones o detalle de cómo llevarlo, ni las fórmulas, ni nada por el estilo. Este es más mostrar el resultado del indicador, ¿no? Y, por ejemplo, se tiene separado en lo que es la meta, cuál es el universo que vamos a trabajar, ¿verdad? De ese universo, sacar el n. Esto nos sirve para los porcentajes, el n, ¿no? Lo logrado, lo que se lleva en el momento y el resultado que nos va dando. Les explico que este es el que veo como más movido, ¿no? Mi meta es llegar al 75% de los niños inscritos en sistemas de educación, ¿ok? Eh, Mi universo son 68 niños, pero el n que yo voy a medir es 51, que representa el 75% de estos 68, ¿no? No sé si me van siguiendo y me pueden interrumpir y me van preguntando. Y lo que se va logrando de los niños insertos en el sistema de educación. Este 20% no es de este 75. El 20% es los 10 con respecto a los 51. ¿Ya? Esta parte es un poquito ¿Te veo, Luis? el universo lo que me va a dar es una totalidad de lo que actualmente estoy viendo, pero yo quiero llegar a un 75% de esos 68 que me representan 51. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a esta tabla. Ya, listo. Sí, Vamos entonces. Dime. como una acotación. También, yo siempre recalco lo mismo, hay que ser muy realista, porque en un proyecto al final te van a medir por indicadores. Yo puedo poner que quiero atender a 1000 niños, y eso para un proyecto suena muy bonito, pero si yo veo que en realidad no voy a poder atender a 1000 niños, atendí, no sé, a 100, al momento de que me evalúen el proyecto me lo van a evaluar mal porque no cumplí la meta, ¿ya? Y al evaluar mal, a veces incluso te pueden quitar recursos que ya utilizaste, ¿ya? O sea, en verdad hay que ser súper consecuente con eso y que muy cuidadoso. Entonces, mejor ser lo más realista posible, ponerse metas que uno puede llegar a cumplir con lo que le están entregando. Es muy grande el universo también. Tal cual. Sí, Exacto, y si no se va a cumplir con ese universo, es preferible quedar corto y que se mantenga el monto solicitado en el proyecto. Claro, y por ejemplo, sí. yo puedo decir, a ver, yo puedo llegar a 100 personas, ya, pero voy a Exacto. poner que voy a llegar a 80. Es mejor decir, llegué a las 100, me establecí 80, pero me pasé el rango, a decir al revés. Entonces, es más visto, por ejemplo, ya yo sé que voy a llegar a 100, pero no voy a poner 80, entonces en vez de ser el 100% que yo logré, no sé, el 120. O sea, ahí las personas quedan muy contentas cuando ven que tú superaste esa meta. Exacto. Ojo, que el pasarse de lo que teníamos previsto, a veces no es tan bien visto tampoco, ¿no? O sea, si yo tenía contemplado llegar a 30 niños y llegué a 45, quiere decir de que hay un pequeño detalle dentro de nuestra planificación. ¿Por qué? Porque nos estamos sobrepasando y en gran cantidad, ¿no? Eso también son cosas que se van evaluando dentro de estas
personas que evalúan proyectos para financiar. Eh, claro, es mucho mejor pasarse que tener un déficit grande. Claro. Dentro de los presupuestos, miren, yo normalmente esto lo dejo muy, muy, muy a criterio de los contadores, pero nosotros como personas que vamos a ir desarrollando proyectos, puede ser un gestor de proyecto, puede ser una coordinación de proyectos o la persona encargada dentro de la organización, tener claro de que existen varias maneras de elaborar presupuestos y cómo ejecutarlos, ¿ya? Este es un presupuesto de verdad súper sencillo. Lo coloqué porque cuando lo vi, esto no lo tenía previsto ponerlo, pero lo coloqué porque tiene una columna que sí llama mucho la atención al hacer los proyectos y es el financiamiento local. ¿Por qué? Porque cuando tú solicitas un fondo, las organizaciones también ven cómo puedes hacer tú para ir logrando tu independencia en algún momento. La autofinanciación, el sostenimiento que vamos a tener nosotros como organización cuando nuestros fondos adjudicados se terminen. ¿Ok? Esto debería ser incremental, pero como organizaciones sabemos que esa realidad es bastante complicada de lograr y que, bueno, normalmente es en un tiempo bastante largo. Eh, Esto tiene ítems que se van a ir cumpliendo, se colocan detalles de ejecución de cada uno de los ítems y los rubros asignados, yo creo que lo vamos a ver un poco más detallado en el cuadro siguiente, Vinca, porfa, donde se hace una separación ya, los contadores lo llaman cuenta contable, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros vamos a manejar como términos generales, eh, va a ser como separación de grupos dentro del presupuesto. Hay algunas organizaciones que te piden cuadros por separados según esta cuenta contable. Si puedes pasar a la próxima, Vinca, por favor. Sí, algo que quiero ahí un poco complementarte, Luis, que el aporte local no es solo monetario, ya no es como que yo solamente tengo esa plata, sino, por ejemplo, yo tengo una oficina, ya que es mía, no la arriendo, pero ustedes pueden contabilizar ese dinero. Por ejemplo, no sé, una oficina mensualmente te sale 250.000 pesos la arriendo. Ya yo puedo poner que al final poder transmitir eso y decir, mira, yo tengo esta oficina que equivale a tanto. O yo, por ejemplo, tengo una trabajadora social que es voluntaria. Entonces yo puedo poner como aporte local que tengo esa trabajadora social y calculo la cantidad de horas. No sé, una trabajadora social, miento, cobra 30.000 pesos la hora, una psicóloga, 35 por atender al paciente. Eso yo también lo puedo poner como dinero que estoy poniendo, ¿ya? Todo se puede traspasar a montos, porque tampoco te va a... Asesorías. Sí, ustedes, por ejemplo, como dice Luis, podemos poner asesoría ad honorem, ya que es realista. Entonces, todos ustedes tienen que verlo con ese cálculo. ¿Por qué? Porque uno muchas veces pone más de lo que establecen los presupuestos. Hay organizaciones que de repente trabajan, yo no sé cuál es la realidad de cada una de las organizaciones que están acá, pero por ejemplo, puede existir la coordinadora del proyecto, pero la coordinadora del proyecto no cobra absolutamente nada. Entonces, eso se puede poner como parte del personal que trabaja en la organización y cuánto pudiera cobrar esa coordinación para saber de que es un aporte que se está colocando de manera propia, ¿no? Este presupuesto que está acá está un poco, está separado por categoría, lo que yo les digo que dentro de la contabilidad se llama cuenta contable, ¿no? Tengo una categoría que se llama personal, tengo equipamientos e inversión, tengo gastos generales, impresiones y publicaciones en caso de que las necesitemos,
Más abajo coloqué otra que son gastos operacionales que tienen que ver con los gastos generales, viajes y traslados en caso de que se necesiten. Y cada uno de esos va a ir detallado. Fíjense que también se puede hacer como una separación. Si es personal, ¿cuánto gasto yo mensual eh, por cada una de esas personas? ¿Cuánto tiempo lo voy a cubrir? Y el monto que me daría anual o el periodo que yo estipule de duración del proyecto o de duración de la ejecución de esa persona, ¿no? Eso también se puede utilizar en el ejemplo que decía Vinca, un arriendo de una oficina, pagos mensuales con un monto anual. ¿Ok? Allí estas partes de montos mensuales a veces se recomienda porque la persona que te va a financiar o la empresa o el ente que te va a financiar te puede decir: ok, utiliza una secretaria, pero utilízala no 10 meses, utilízala 6. Entonces ya tú te vas directamente al, al ítem que estás trabajando y puedes rebajar montos, vamos a decirlo así, montos redondos, en vez de ponerte a recalcular totalmente un presupuesto. ¿Ya? Eh, ¿Dudas con respecto a la parte de presupuestos? Ya. Ahí, una acotación también. Hay proyectos que, por ejemplo, lo que hacen es del 100% de tu dinero que vas a solicitar, te dicen, tú puedes postular a solo el 50% ese 100% para personal. Ya no te puedes pasar de eso. O sea, ya yo pido 10 millones, entonces tú puedes pedir hasta 5 millones en el ítem de personal. Ya, porque siempre personal es un ítem que le cuesta un poquito a la institución. Entonces hay que ser bien realista con eso, muy realista también con el sueldo que se le va a entregar a las personas, a los profesionales que se va a poner en el presupuesto. Y la otra cosa que nosotros siempre recomendamos con Luis es que cuando ustedes manden un proyecto, primero no manden un proyecto que sostenga todo el personal. Ya siempre es bien visto que pongas uno o dos personas de personal, un ítem de equipamiento y otro de gastos generales. Ya, por ejemplo, ya yo voy a sostener a 2 personas por tanto dinero. Y además en ese mismo proyecto voy a pedir tanto para impresión o para gastos generales. Ya, o sea, a ellos les importa mucho la ejecución, las cosas materiales, más que es más complejo el tema del personal. Se puede, sí, lo dan, sí, pero siempre que vaya acompañado. Sí. Y otro tema también es, bueno, que tiene que ver como complemento de lo que tú acabas de decir, Vinca, es ver la posibilidad, como decía mi abuelo, no colocar todos los huevos en la misma canasta, sino ver si podemos separar nuestro proyecto de lo que queremos hacer e ir solicitando en varios sitios, ¿no? Y esto me da como ventaja de que los presupuestos sean un poco más realistas para que los gente que nos vayan a financiar tengan más holgura de darnos, si no es el monto total, que puedan por lo menos financiarnos una gran parte del proyecto. Ejemplos de esto, miren, nosotros hemos presentado proyectos para desarrollos de vínculos con organizaciones, otro proyecto para comunicaciones, otro proyecto para educación, y en base a eso se van presentando, porque ese es otro detalle. Quien nos financia normalmente ve un objetivo en específico, no financia todo tipo de proyectos. Entonces, el desglosarlo también puede ser una ventaja. Tal cual. Ahí más adelante les voy a mostrar tips, pero claro, como decía Luis, al momento de postular a cualquier fondo, ustedes tienen que fijarse en la misión de la institución, en la visión y qué es lo que abarca. Ya, o sea, hay instituciones que se dedican mucho a la educación y les interesan solo los proyectos educativos. Entonces yo con ellos tengo que irme con un proyecto educativo. Si yo postulo a un proyecto de comunicaciones, no me van a tomar ni en cuenta. Ya, o sea, por eso es importante. Como uno cuando postula un trabajo también se adecua a lo que ellos necesitan. Es lo mismo con esto. Yo me adecuo
claramente no invento una necesidad, pero yo adecuo un proyecto para que ellos puedan interesarles según lo que ellos quieren como desarrollar, ¿ya? Entonces, ¿Sí, Isabel? disculpa, entonces nosotros paralelamente podríamos estar participando en más de de la solicitud de un proyecto, Tal cual. perdón, Sí, la solicitud de un financiamiento en forma lo puedes paralela. hacer, lo puedes hacer siempre y cuando no postules el mismo proyecto por cuestiones de transparencia. Si yo voy a presentar un proyecto de comunicaciones, no presentar el mismo proyecto de comunicaciones en 500 posibles financistas, ¿no? La idea es que vayamos desglosando nuestro proyecto y postulando a varios de ellos, a varios Ya. financistas. O sea, por ejemplo, de acuerdo, por ejemplo, yo dentro de mi organización o de una organización cualquiera, eh, de la red colaborativa, por ejemplo, una fundación podría estar optando a un proyecto de tipo social, otro proyecto de tipo alimenticio, por ejemplo. ¿Eso podría ser? ¿Se puede dar? Es- Eso puede ser, exactamente. Ya, Eso ok, puede ser. gracias. Y tomar en cuenta también otra cosa, Isabel, para esto, que algunos, por ejemplo, en temas de fondos públicos, hay algunos que te privan postular el mismo proyecto en otro tipo de oficinas del mismo fondo de interés social, por decirte algo. Hay varios fondos. Entonces, que no postules el mismo en todas estas oficinas de proyectos sociales. Ya, no me quedó absolutamente claro con la respuesta suya. Muchas gracias. Ya, perfecto. Gracias. Y muchas veces te preguntan también, el mismo formulario te preguntan, ¿usted está postulando a otro proyecto? Para, como te piden explícitamente hacerlo, hacer como dar esa respuesta. Bueno, y la última parte ya es la rendición. Cuando yo me adjudico un proyecto, claramente tengo que rendir cuenta de lo que yo hice. Esta rendición va a depender de cada fondo al cual se postule, porque cada uno de los fondos tiene su documento estándar para rendir. ¿Qué uno rinde? Rinde qué actividades se realizaron, según la planificación que yo realicé. Rinde también los gastos. Y rinde también cuáles fueron mis resultados. Entonces, desde el primer momento uno tiene que ser muy ordenado con todo lo que haga. Con las boletas, siempre respaldando la boleta física, escanearlas, tener una carpeta, no sé, si yo voy a hacer un taller, llevar la lista de asistencia, sacar fotografías, todo eso tiene que ir muy ordenado. Y desde el primer momento, porque después mucha gente lo deja para el final y ya tiene un enredo gigantesco al momento de rendir el fondo. Y también siempre ajustar el proyecto a lo comprometido. ¿Ya? O sea, si yo dije voy a hacer 10 talleres, hacer los 10 talleres. En caso de que yo tenga que hacer un cambio, tiene que ser siempre hablado con la persona que me está dando el dinero. Ya, por ejemplo, yo les puedo decir, mira, yo pedí 1 millón para imprimir cosas, ¿ya? Y por ejemplo, yo en vez, la misma cantidad, no sé, y pedí para 1000 folletos, con ese 1 millón de pesos. Yo con ese 1 millón de pesos, al final, me sobró dinero porque me salían 800.000 pesos sacar los 1000 folletos. Entonces uno puede decir, mira, ¿qué pasa si yo esos 200.000 pesos que me quedaron, lo puedo trasladar a otro ítem que necesito dinero? Ya, todo eso es conversar, pero siempre previo al gasto. Ya, bueno, yo no puedo hacer un gasto que no tenga planificado sin conversarlo con la persona que me da el dinero. Y ahí esto es lo penúltimo, después les vamos a mostrar unas plataformas donde ustedes pueden ver los fondos, ¿ya? Tips súper importantes. Al momento de postular yo un fondo tengo que tener mi personalidad jurídica vigente, ya, o sea, que esté funcionando. Siempre piden certificados, ya que en el caso de las personalidades jurídicas civiles tiene una duración más o menos de 3 meses. Entonces te piden, necesito su certificado de vigencia de la personalidad jurídica de no más de 3 meses. Ya, y eso yo me voy, creo que al registro civil o a la municipalidad, según quien me lo dio, para solicitar. Siempre lo tienen bien reciente. También hay instituciones que te piden certificado de donaciones. ¿Por qué? Porque con el certificado de donación, ellos lo que te permite, o sea, le permite a la fundación es poder hacer tema de los impuestos. O sea, ese dinero que para ellos es descontado. Hay dos tipos de certificado de donación. Uno es de dinero y otro es de insumos también, para que ustedes los tengan en cuenta y averigüen. Por ejemplo, si a mí me donan pañales,
hay un certificado que se emite, pero específicamente para estos insumos, que es distinto al del dinero. También otro tema importante, que ya lo hemos mencionado, que es importante tener un foco concreto. Si yo tengo distintos focos, es mejor postular a distintos proyectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras más quiera apuntar a más objetivos, va a ser mucho más engorroso que nos den los dineros y también para uno poder cumplir con todo lo que se ha comprometido. El proyecto tiene que En ser... una oportunidad, disculpa, Vinca, en Sí, una oportunidad adelante. un evaluador de proyectos nos dijo, a mí me llegan proyectos de 15, 20 páginas y ni los leo, me canso. Agarro los de 3, 2 páginas. O sea, yo creo que también es exagerado llegar a un proyecto de 2 páginas, ¿no? Pero él se refería a que los proyectos cortos, breves y concisos, como dice Vinca, son los que les da chance de leerlos y digerirlos, ¿no? Ujú. Sí. Entonces es importante que no se den vuelta a la misma idea, que planifiquen bien así un orden como el resumen ejecutivo que ya les mencionaba, que en verdad sean súper concisos, porque así ellos se entretienen, o sea, al final les da ganas de leer, ¿ya? Siempre adaptarlo al ente que financia. Revisen la misión, si es una fundación, revisen cuál es la misión de la institución, cuál es su visión y las bases del concurso es fundamental. Fundamental, fundamental, porque a veces uno comete un error y postula algo que no corresponde y te dejan afuera. O por ejemplo, te piden un certificado y el certificado tú no lo pusiste porque se te pasó, inmediatamente afuera. O sea, no te van a leer el proyecto, ellos te van a ver si cumpliste con lo que ellos te establecieron como requisito. Siempre cuidar la redacción, cuidar la ortografía, ya todo lo que tenga que ver con un texto que sea bonito, que esté pulcro. ¿Por qué? Porque ellos también evalúan eso. Y bueno, un poco lo que les comentaba anteriormente, que cuando uno se adjudica un proyecto y quiere realizar un cambio, siempre hay que conversarlo primero con la contraparte. Si hay alguna duda de esto, ¿no? Esto es lo último que les vamos a dejar estos consejos, que es ¿dónde puedo postular a fondo? Esa es la pregunta que se repite muchas veces. Y hay múltiples lugares donde yo puedo participar. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla para poder mostrarles. Dejar de compartir. Ya, voy a mostrarles unas pestañas que yo les recomiendo que ustedes revisen. Está aquí. Vamos a ver aquí. Este va a ser el primero. No sé si ven una página web del gobierno. Se ve. Sí, sí, sí se ve. Sí. Este se llama el portal de fondos de gobierno. Ya ustedes aquí van a encontrar todos los fondos que todos los ministerios tienen abiertos o en posibilidad de postulación. Ya aquí ustedes pueden indagar, pueden ir, por ejemplo, aquí está el fondos por categoría. Ya, y esto igual se lo voy a mandar para que ustedes tengan el link directo. Entonces, yo no sé, quiero postular a un proyecto de deporte, salud y vida sana. Entonces aquí yo me voy a ver el fondo. Y aquí dice que hay un fondo que, bueno, también te establece los plazos, ¿ya? Eso hay que estar muy atento. ¿Por qué? Porque cada fondo gubernamental al menos tiene su plazo de postulación. Entonces, aquí hay uno que es un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es para un concurso deportivo, aparte pone los datos, pone los montos y pone cuándo se postula. En este caso, este se postulaba en mayo para junio. Generalmente, los fondos del gobierno tienen los mismos plazos de postulación. O sea, es probable que este mismo fondo regional también se abra en mayo. Entonces ustedes tienen que estar bien atentos con esos plazos. Generalmente dan un mes, un poquito más de un mes, y dan siempre datos de contacto para poder resolver distintas dudas. ¿Ya? Y así, ustedes con esta página pueden darse la vuelta para que puedan ver todo y que no se les vaya a pasar nada según lo que ustedes están pensando en postular. La segunda plataforma, esta es una plataforma de la sociedad civil que se llama Misión Multiplica, que también la otra vez presentó una de las chicas que está a cargo de esto, que es una plataforma donde ustedes se inscriben como institución y postulan un proyecto. ¿Ya? Es un formulario súper sencillo. ¿Cuál es lo bueno de esto? Es que
las instituciones donantes, que son las que están acá abajo, se las voy a mostrar, sale un poquito borroso. Estas fundaciones son todas donantes. Entonces, para evitar que yo un proyecto lo mande a cada uno de ellos, yo subo mi proyecto y a ellos les llega una notificación. Y esa notificación, ellos lo ven y dicen, mira, este proyecto me interesa. ¿Por qué? Porque va en la línea de lo que yo quiero desarrollar, o en la misión de mi institución. Entonces ellos después los contactan, y de ese contacto después les piden más datos, ¿ya? Porque es un formulario que es simple. Ya por eso es tan simple que es importante que sean bien concisos y que vayan a convencer. Ya ustedes tienen que vender su proyecto de por qué ellos deberían financiar. Y después ya empiezan las conversaciones de los montos, etc. Y por último, tengo este que yo lo puse un poco para ejemplificar instituciones que son de iglesia, que son de iglesia católica, que hay fondos que entregan conferencias extranjeras, ¿ya? O entes extranjeros que ponen financiamiento a países como latinoamericanos, a Chile, por ejemplo. Este es uno que es un fondo del obispos de Norteamérica, que también asignan recursos a distintos proyectos que se encuentren interesados. Estos proyectos postulan a las instituciones que tienen personalidad jurídica canónica, ¿ya? O sea, que es entregado por un ente eclesial. Imagino que también deben haber entidades que son cristianas, por ejemplo, que también entregan fondos a iglesias cristianas, tanto internacionales como nacionales. Entonces también es algo interesante de poder revisar. Hay más fondos de los que uno cree. Ya, yo creo que uno a veces se queda como con ciertas cosas, pero si ustedes se ponen a indagar, buscar, hay hartas alternativas de postulación. Y yo creo que también algo súper importante es que no cansarse. O sea, yo sé que la búsqueda de presupuesto es súper agotador, uno en verdad gasta mucho tiempo en un proyecto, necesita tips, que yo creo que aquí igual les entregamos varios, pero hay que perseverar. Yo creo que es como lo único que uno puede hacer en esto. Perseverar, perseverar y en algún momento saldrá.